Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una de esas historias que nos hacen reflexionar sobre los lazos familiares y los sacrificios que a veces pasan desapercibidos. Hoy vamos a desentrañar un misterio, o mejor dicho, vamos a poner luz sobre una situación que generó mucha especulación, la verdad tras el llanto de la madre de Can Yaman, algo que él mismo ha decidido revelar. Ustedes saben que Can Yaman es uno de esos nombres que resuena fuerte en el mundo de las series turcas y más allá. Su carisma, su talento y su impresionante físico lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Ha conquistado escenarios internacionales, se ha codeado con grandes producciones y ha acumulado una legión de seguidores que lo idolatran. Pero detrás de esa figura pública tan aclamada, siempre hay una persona, una familia, y emociones que a veces se filtran y nos llegan, recordándonos su humanidad. Y precisamente lo que hoy vamos a abordar tiene que ver con un momento muy personal y sensible, las lágrimas de su madre. Seguramente muchos de ustedes habrán visto en redes sociales o en alguna noticia algún reporte sobre su madre, Gulden Yaman, visiblemente emocionada, o incluso llorando, en algún evento o momento relacionado con la carrera de su hijo. Estas imágenes, a menudo capturadas por paparazzis o en alfombras rojas, dispararon de inmediato la curiosidad y generaron todo tipo de especulaciones. ¿Estaba preocupada por él? ¿Orgullosa hasta el punto de no poder contenerse? ¿Triste por alguna razón oculta o privada que nadie conocía? La preocupación se mezclaba con la intriga, y las redes sociales se llenaron de debates y teorías sobre el motivo de su visible conmoción. Pues bien, el propio Can ha decidido poner fin a las conjeturas y compartir lo que realmente hay detrás de esas imágenes. Y créanme, la explicación es más conmovedora y reveladora de lo que podríamos imaginar. Antes de adentrarnos de lleno en esta revelación que promete tocar nuestras fibras sensibles, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos encanta desgranar estas historias, traerles los detalles que a veces se escapan, investigar a fondo y mantenerlos al día de todo lo que sucede en el universo de sus celebridades favoritas. Cada noticia, cada confesión, cada faceta de sus vidas que nos permite conocerlos mejor, la exploramos con dedicación. Darle a ese botón de suscripción es un gesto que no solo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes, sino que también les asegura no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Ahora sí, vamos a ello. Can Yaman, en una de sus entrevistas más recientes y sinceras, ha abierto su corazón y hablado abiertamente sobre la relación tan estrecha, tan profunda y tan fundamental que tiene con su madre. Y es que para él, ella no es solo su madre en el sentido biológico, es su mayor fan incondicional, su consejera más sabia, su roca inquebrantable en los momentos de adversidad, y la personificación del amor más puro. Ha mencionado en múltiples ocasiones, y con una gratitud palpable en su voz, que sus padres, y especialmente su madre, han sido pilares fundamentales en su vida, en su formación como persona y sin duda alguna, en su meteórico ascenso al éxito. El momento específico al que nos referimos, y que tantas veces se ha repetido y ha sido objeto de análisis, ocurrió durante una premiere, una presentación importante de alguno de sus proyectos más esperados. Allí, frente a las cámaras que buscan capturar cada instante de la emoción, vimos a Gulden Yaman conmovida hasta las lágrimas. Su rostro, reflejando una mezcla de emociones difíciles de descifrar para el ojo externo, desató la inmediata reacción en redes sociales y en algunos medios, que osciló entre la preocupación y la sorpresa. Se planteaban preguntas inquietantes como, ¿por qué llora la madre de Can Yaman? ¿Qué le está pasando a su hijo? ¿Hay algún problema grave que no conocemos? La curiosidad, como siempre, se disparó y las especulaciones florecieron en todos los rincones de Internet. Pero Can, con una madurez pasmosa y una honestidad que lo caracterizan y que tantos admiran, ha decidido aclarar de una vez por todas el verdadero significado de esas lágrimas. Aclaró rotundamente que esas lágrimas no eran de tristeza, ni de preocupación por algo negativo o perjudicial. Al contrario, y esto es lo que hace la historia tan especial, eran lágrimas de orgullo inmenso y de emoción pura y desbordante. Él explicó que su madre siempre ha sido una persona sumamente sensible, que vive las experiencias de la vida con una intensidad notable, que vibra y se conmueve profundamente ante los momentos importantes. Y ver a su hijo, a quien ella ha visto crecer desde niño, esforzarse incansablemente, luchar por sus sueños, superar obstáculos y finalmente alcanzar la cima. Ser reconocido y admirado a nivel mundial,
Eso, para una madre, es un torrente de emociones tan poderoso y complejo que puede manifestarse de formas muy intensas y, a veces, visibles. Kang compartió un detalle conmovedor. En ese momento particular de la premiere, su madre estaba literalmente abrumada por la felicidad. Imaginen la escena, la sala llena hasta la bandera, las luces brillantes y centelleantes, la atmósfera cargada de expectación y aplausos, y sobre todo, la conciencia de todo el camino recorrido, de los innumerables sacrificios, de las horas interminables de trabajo, de las noches en vela y de los desafíos superados que hay detrás de ese momento de gloria. Ver todo eso materializado, ver a su hijo triunfar de esa manera tan espectacular, la conmovió hasta lo más hondo de su ser. No era solo el éxito superficial lo que la hacía llorar, sino la profunda conciencia y el reconocimiento del esfuerzo titánico, la dedicación férrea, y la realización de un sueño que en parte también había sido de ella, que lo había apoyado incondicionalmente en cada paso. Intenten ponerse en su lugar por un momento. Imaginen lo que debe sentir una madre al ver a su hijo, a quien ha criado, protegido y apoyado con todo su amor, alcanzar el pináculo de sus aspiraciones, convertirse en una figura admirada globalmente, y ver cómo sus sueños se convierten en una brillante realidad. No es un llanto de dolor, no es un llanto de angustia, sino un llanto de amor maternal desbordado, un amor que no cabe en el pecho y que busca una vía de escape. Es la culminación de años de cuidado, de apoyo incondicional, de creer en él incluso cuando quizás otros dudaban, de ser su cheerleader personal en cada etapa de su vida. Es la confirmación rotunda de que todo el esfuerzo, todas las desveladas, todo el sacrificio valieron la pena, y que su hijo ha encontrado su verdadero camino, y está brillando con luz propia. Can Yaman, con una humildad que desarma, enfatizó que su madre siempre ha sido su principal motivación, su motor interno. Él mismo ha confesado en repetidas ocasiones que el deseo ardiente de hacerla sentir orgullosa es uno de los impulsos más poderosos que lo llevan a dar siempre lo mejor de sí mismo, a no rendirse ante las dificultades y a buscar la excelencia en cada proyecto. Y en esos momentos, cuando él tiene la fortuna de ver la felicidad radiante y el orgullo absoluto reflejados en los ojos de su madre, se siente el hombre más afortunado del mundo. Es un círculo virtuoso de amor, apoyo y gratitud. Estas lágrimas, entonces, no son un signo de debilidad o de tristeza, sino un testimonio elocuente del vínculo inquebrantable, profundo y especial que los une, un lazo que trasciende las palabras y se manifiesta en la más pura de las emociones. Es fundamental destacar algo muy importante sobre Can Yaman. A pesar de su fama mundial, de las innumerables giras, de la constante exposición mediática y de la presión inherente a ser una celebridad de su calibre, ha mantenido siempre los pies firmemente en la tierra y ha sido celoso de su vida privada y familiar. Protege con ahínco su intimidad y la de sus seres queridos. Sin embargo, en esta ocasión, sintió la necesidad imperiosa de aclarar este asunto de las lágrimas de su madre. No lo hizo tanto por él, sino para proteger la imagen de su madre y para que la gente entendiera la verdadera y hermosa naturaleza de su llanto. Quería desmitificar esas especulaciones negativas o erróneas, y compartir con el mundo la belleza genuina de ese momento tan íntimo y significativo. Quería que se viera el amor, no la pena. Esta revelación aparentemente sencilla, nos enseña varias cosas importantes sobre la vida, la fama y las relaciones humanas. Por un lado, nos recuerda de manera poderosa que detrás de cada figura pública exitosa, de cada estrella que brilla en el firmamento mediático, hay personas reales con emociones reales, con familias que los apoyan incondicionalmente, que sufren con ellos en los momentos difíciles y que celebran con una alegría desbordante sus triunfos. Por otro lado, nos habla de la conexión casi mística y profunda entre madre e hijo. Las madres suelen ser las primeras en creer en nosotros, en apoyarnos en nuestras locuras más audaces, en secar nuestras lágrimas de fracaso y en celebrar nuestros logros más grandes como si fueran propios. Y el llanto de Gulden Yaman, en este contexto, es la máxima expresión de ese amor maternal, un amor que se manifiesta en la alegría más pura y genuina. Can también aprovechó esta oportunidad para hablar un poco sobre la presión inherente que a veces conlleva la fama. La constante exposición mediática, las cámaras que parecen tener ojos en todas partes, pueden captar momentos muy privados, muy personales, y sin el contexto adecuado, malinterpretarlos de forma drástica. Por eso, para él, es fundamental poder ofrecer su propia perspectiva, su propia verdad, y la de su familia, para evitar que se creen narrativas equivocadas que difundan rumores infundados o que se especule de forma hiriente sobre los sentimientos de sus seres queridos. La transparencia, cuando se trata de proteger a quienes ama, se convierte en una herramienta poderosa.
En el fondo, lo que Kanyaman nos está transmitiendo con esta confesión es que el éxito abrumador y la fama mundial no lo han cambiado en cuanto a sus valores fundamentales y su relación con su familia. Sigue siendo el mismo chico que anhela hacer felices a sus padres, que valora profundamente su apoyo y su amor. Y el llanto de su madre es la prueba más hermosa y conmovedora de que lo está logrando, de que está cumpliendo con creces esa aspiración. Es una especie de validación última, un abrazo emocional que lo llena de fuerza renovada y de motivación para seguir adelante en su carrera, sabiendo que cuenta con el respaldo incondicional de la persona que más lo quiere en el mundo. Además, esta anécdota tan personal y emotiva nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos las emociones de los demás, especialmente en el contexto público y mediático en el que vivimos. Tendemos a asociar las lágrimas de forma automática con la tristeza, el dolor o la desesperación. Pero a veces, como en este caso tan conmovedor, son la manifestación más pura y genuina de la alegría desbordante, del orgullo más profundo y del amor incondicional. Es un recordatorio crucial para ser más empáticos, para observar con una mirada más comprensiva y, sobre todo, para no sacar conclusiones precipitadas sobre los sentimientos ajenos basándonos en meras apariencias o en imágenes fugaces. La madre de Kanyaman, Guldem, ha sido descrita por él mismo en numerosas ocasiones como una persona increíblemente fuerte y resiliente, una guerrera que ha enfrentado la vida con entereza. Pero también ha destacado que posee un corazón enorme y una sensibilidad a flor de piel. Ver la dedicación incansable de su hijo, su perseverancia ante los obstáculos, su ética de trabajo implacable, y el impacto positivo y real que tiene en la vida de tantas personas a través de su arte y su trabajo, es algo que la llena de una emoción tan profunda y poderosa que desborda las palabras. Y el llanto en ese contexto es su forma más sincera y visceral de expresarlo. Es el lenguaje del alma. Así que la próxima vez que vean o escuchen sobre la madre de Kanyaman emocionada, visiblemente conmovida o incluso llorando en un evento público, recuerden esta revelación. No es por tristeza, no es por preocupación, sino por el amor incondicional de una madre que ve a su hijo brillar, triunfar y ser feliz. Es el reflejo de un vínculo sólido como una roca, de un orgullo que trasciende cualquier barrera, y de la inmensa alegría que siente al ser testigo del éxito y la realización de quien más ama. Kan ha querido compartir esto con el mundo para que todos entendamos la profundidad de esa conexión madre-hijo y el verdadero valor de esos momentos de pura emoción. En resumen, lo que hemos abordado hoy es cómo Kanyaman ha tomado la iniciativa de revelar la verdadera y conmovedora razón detrás del llanto de su madre, un llanto de pura emoción, de orgullo desbordante y de felicidad inconmensurable al ver el extraordinario éxito de su hijo. Ha querido ser transparente y claro, para que todos entendamos que no hay nada negativo ni preocupante en esos momentos, sino todo lo contrario, es la manifestación más bella del amor, el apoyo y la admiración incondicional que siempre le ha brindado. Ha sido un placer enorme y un privilegio compartir esta historia tan personal y emotiva con ustedes. Espero que les haya parecido tan conmovedora, tan reveladora y tan intrigante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan sobre esta hermosa revelación? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan estos aspectos más personales de sus vidas para conectar mejor con su audiencia? ¿Les ha conmovido la historia? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leemos con atención y los respondemos con mucho cariño. Su feedback es fundamental para nosotros. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido similar, lleno de historias fascinantes, revelaciones impactantes y análisis profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, para hacérnoslo saber, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta emotiva historia, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo constante y su entusiasmo son la energía que nos impulsa a seguir trayendo las mejores historias y el contenido más valioso para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que seguro les encantará. Un abrazo enorme y hasta la próxima.